Hola de nuevo a varios. Muy buenas noches a todos. Muy amables por participar en este programa Café Virtual, un espacio para aprender, para conocernos, para inspirar, para motivar. Un espacio donde conocemos grandes personas, personas con unas historias muy bonitas, que, que Urantia es en la realidad, en esas experiencias, es una realidad, no es solo la lectura, no solo los grupos de estudio, ni los congresos, ni las conferencias, sino ese, cada uno labrando, cada uno cosechando en su corazón, en su alma, esos frutos del espíritu, y que a bien tienen aceptarnos una invitación aquí para contarnos quiénes son, qué están haciendo, qué van a hacer, darnos un mensaje de esperanza y de amor. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es don Ramiro Harkin, que viene de la Ciudad de México. Bienvenido, Ramiro, qué rico que nos acompañe el día de hoy. Don J, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos, bienvenidos de verdad. Gracias por atender esta invitación de amistad, de cariño y de estudio. Y de verdad que estamos muy contentos por tener este maravilloso invitado que aceptó venirse a tomar un café virtual con nosotros. Eh, Sin más, Angelita, te dejamos en tus manos. Quedan en mis manos. Muy buenas noches a todos. Bueno, para los nuevos, para informarles que este es un programa muy light, muy suave, con mucho calor humano. Aquí estamos practicando la hermandad, que no hay fanatismos, no hay dogmas, hay libertad de hablar, todo dirigido lógicamente hacia Urantia. Aquí no hay ni preguntas armadas ni respuestas estudiadas. Bueno, pasando ya a la apertura de este programa, entonces en vez de la oración tenemos un delicioso y grande abrebocas, que es una canción que nos va a interpretar nuestro invitado Ramiro. Adelante, compañero. Aquí está el fusil. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias, Ángela J, por la invitación. La verdad es que se siente uno muy importante cuando lo toman uno en cuenta. Entonces, muchísimas gracias y espero pues poder compartir con ustedes, aprender de todos ustedes. Lo comentaba yo con Ángela en una llamada telefónica que hicimos. Yo siento que Colombia y México somos un mismo país, nada más que estamos en partes diferentes porque tengo muchos compañeros, colegas colombianos y tenemos como la misma idiosincrasia, el mismo humor, solamente pues, nos tocó nacer como en lugares distintos, entonces me siento muy a gusto aquí. Y bueno, nos pareció buena idea abrir, yo soy músico de profesión, gracias a Dios vivo de la música de lleno, en diferentes facetas, en diferentes ramas, y hay una canción que cantamos en el estado de donde yo soy, que es el estado de Oaxaca, que es el himno sentimental de la ciudad de Oaxaca, sino de todo el estado. Se llama El Dios Nunca Muere. Seguramente la habrán escuchado porque la llegó a grabar Pedro Infante y Javier Solís. Entonces, aunque no es una canción pues de corte urantiano, el mensaje sí va muy de la mano con lo que pues todos creemos, que la vida no se acaba cuando morimos, sino al contrario, es donde apenas empieza, donde apenas comienza, ¿no? Entonces, pues espero que les guste, espero que puedan captar el mensaje de la canción, y esto se llama Dios Nunca Muere. Muere el sol en los montes con
luz que agoniza, es la vida en su prisa, nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad con él. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Esto es El Dios Nunca Muere. Gracias. Y pues es un tema que va muy ad hoc con lo que todos, creo que la mayoría de nosotros pensamos que nos aguarda al otro lado, ¿no? Entonces es un tema que me conmueve mucho, me apasiona mucho y espero que les haya gustado. Excelente, Ramiro. De hecho, creo que ha subido en todos una gran vibración. Todos en este momento debemos estar vibrando alto con el Padre, porque es que todo lo que sea arte y la música nos lleva a este plano de una, vuelvo y repito, de una vibración alta. Mil gracias por esa canción, por ese tema y por cantarla con tanto sentimiento. No, Bueno, vamos a empezar a esculcar un poquitico en tu vida. Empecemos por la parte personal. okay. Casado, soltero, con hijos, divorciado. Soy casado ya desde hace 10 años. Todavía no llegan los hijos, pero bueno, eso es algo que dejamos en las manos del Padre, Él decidirá. Pero bueno, mientras tanto, pues seguimos, pues como todos, luchando por nuestros sueños, por los proyectos y como les decía, vivo de la música totalmente y estoy aquí en la Ciudad de México, me desenvuelvo en diferentes ramas de la música, justamente como consecuencia como de ramificar las actividades. La pandemia pues no nos afectó como afectó a otros compañeros que solo vivían de los eventos en vivo, entonces todo pues como saben se acabó, presentaciones cero, entonces sí, muchos compañeros la pasaron mal. Pero gracias a Dios, pues pudimos ahí sobrellevar la situación doy clases de música en algunas escuelas, hago de repente partituras para algunos grupos, arreglos musicales para algunos otros músicos, grabaciones, entonces como pellizcando de por aquí, de por allá, pues ahí vamos saliendo adelante. Una maravilla. El Padre, mientras que tengamos esta fe viva, no, siempre nos va a mostrar el camino. Nunca nos va a dejar solitos. Sí, sí, claro, precisamente me gustaría comentar eso, como que, pues sí, todo el mundo hablaba, ¿no? De que la cosa está muy difícil, o habla, ¿no? De que la cosa está fea, y sí, efectivamente, pero personalmente nunca me preocupó demasiado, como yo creo que a todos aquí,
pues tenemos una confianza en el Padre, que Él proveerá, Él verá de qué manera, pero algo saldrá. Hay una, no recuerdo si es del libro de Urantia o de la Biblia o de dónde, o de los dos, pero es una frase que dice Jesús a sus apóstoles que si hasta el pajarito más pequeño come todos los días, y el Padre no lo abandona, entonces mucho menos a nosotros que somos sus hijos, ¿no? Entonces, bajo esa confianza, pues sí, la cosa se podrá poner difícil, se podrá poner dura, pero creo que mientras tengamos nuestras manos para trabajar, nuestro intelecto funcionando adecuadamente, pues podemos sobrellevar cualquier situación, ¿no? Qué lindo, Ramiro. La verdad es un testimonio muy lindo. Bueno, tú eres recontra re jovencito. Más o menos. Preguntarte a ti, ¿cómo fue que llegaste tú a Urantia, al libro de Urantia, al estudio? ¿Qué camino has recorrido en tus poquitos añitos? Ok, bueno, tengo 34 años. Antes tenía menos, pero se van acabando. Este, y yo crecí en un hogar católico como la mayoría de... Creo que el catolicismo es en general como la transnacional, ¿no? Eh, entonces crecí en un lugar católico y aparte en un pueblo, en un entorno rural, entonces ustedes saben que las tradiciones en un entorno rural o en un pueblo son mucho más arraigadas porque como no hay mucho que hacer, nosotros no tenemos internet, bueno, ahora creo que ya empieza a haber internet satelital y comunicaciones, pero en general estamos hasta cierto punto aislados, entonces cuando hay una festividad en el pueblo, pues es un evento de importancia bastante grande porque todo el pueblo participa y son como de esos eventos que la gente está esperando en todo el año, ¿no? Y todos los eventos que se hacen suelen ser de corte religioso primero, ¿no? Se hace la misa, que se va a festejar al patrón San Pedro, porque mi pueblo se llama San Pedro Juchatengo, entonces el día de San Pedro, que es en junio, pues se hace una fiesta en grande, ¿no? Entonces primero es ir a la misa y ya después la fiesta y como toda fiesta, sirve de pretexto para, pues, ahí perderse un poco en el alcohol y otro tipo de cosas. Pero bueno, siempre la parte religiosa fue como muy importante. Pero de la misma manera, uno crece y yendo con la corriente, ¿no? Eso te enseña la religión tus padres, te lo inculcan, lo crees, haces tu primera comunión, vas al catecismo y sigues como la corriente. No te cuestionas, primero porque no tienes como mucha necesidad pero llega un punto en el que empiezas a cuestionarte un poquito por qué las cosas son como son. Y ese momento llegó en mí cuando hicieron santo a Juan Diego. Hasta ese momento yo nunca me había cuestionado por qué los santos eran santos, porque desde que tenía uso de razón ya estaban los santos, siempre habían estado ahí. Y entonces yo crecí dando por hecho que los santos los hacía Dios y Él los hizo y ahí están. Entonces resulta que estaban debatiendo si hacían santo a Juan Diego o no. Y yo dije, pero ¿cómo que no se supone que los santos los hace Dios? Y ya pues te explican, ¿no? Sí, pero mira que pasa por una junta o unas pruebas y tienen que ver si hizo milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que recopilan los milagros y si pasa la prueba o si cubre la cuota, no sé, ya lo pueden canonizar y demás. Entonces, esa fue el recuerdo que el primer detalle que me hizo cuestionarme es los dogmas de mi religión. Y bueno, aparte de eso, cuando yo estaba en la secundaria nos tocó exponer sobre temas como paranormales y sobrenaturales. Y bueno, cada quien eligió su tema y mi equipo recuerdo que expuso sobre, no recuerdo si fantasmas o alguna cosa de esas, pero mientras estábamos decidiendo qué tema iba a ser el de la exposición, algún compañerito dijo, habló sobre el caballo de Troya, la operación del viaje en el tiempo y que había unos libros, etcétera. Bueno, ahí quedó. Pasaron como 6 años, yo creo. Cuando salí de la preparatoria, recuerdo que estaba en una librería con mi papá y no sé, de la nada
me vino el recuerdo de la secundaria de hace como 6 años. Y dije, no, no estarán aquí los libros de esa mentada Operación Caballo de Troya. Y busqué y sí, ahí estaban, pero yo no sabía ni de qué se trataba. Vi que había como varios números, varios capítulos. Entonces yo pensaba que eran como temas distintos, ¿no? Que uno hablaba de investigación, no sé, que tenía que haber uno de esos tomos que hablaba de lo que me había dicho mi compañero, mi compañerito de la secundaria. Y entonces busqué los títulos y había uno que decía Nazaret, que era el 4. Dije, este es el que habla de Jesús, ¿no? Entonces le dije a mi papá si me compraba ese libro y pues sí, me lo compró. Se le hizo raro, ¿no? Oh, qué bueno que quieras empezar a leer. Y ya no sabía de qué trataba, no sabía de qué iba y empecé a leerlo y vi que hablaba como en primera persona y como si estuviera... O sea, yo me imaginaba más un libro de corte, no sé, científico, una investigación, algo así, como National Geographic o cosas así, ¿no? Según la universidad de tal y algunos datos. Y no, resulta que lo contaba en primera persona y como si estuvieran conviviendo con Jesús y demás. Entonces dije como que, ¿qué es esto? Pero bueno, al continuar la lectura me enganché y ya vi que en realidad era una serie de libros que hablaba como de lo mismo. Y bueno, terminando el cuarto tomo, ya después me mudé aquí a la Ciudad de México y conseguí el 1, el 2, el 3. Y creo que como muchos que llegamos al libro de Urantia por la misma vía de Benítez, pues sí, la verdad es que yo siento que esos libros fueron de mucha ayuda porque la juventud es una etapa muy difícil, sobre todo cuando estás solo en el sentido de te sales de tu casa a buscarte la vida, entonces tus criterios todavía no están como muy bien formados, no tienes un criterio tuyo todavía, como que vas agarrando de lo que ves y vas haciendo tuyas las ideas de la gente a la que admiras o de la gente que tienes como figura de autoridad. Y si alguien dice algo y de repente lo escuchaste, pues ya lo hiciste tuyo y en alguna plática con amigos ya dices las frases filosóficas que escuchaste de aquella persona y ya tus amigos ya, ay, qué bonito piensas, etcétera. Pero en realidad son ideas que vas tomando de todo mundo, ¿no? Entonces, mi formación fue muy de la mano con estos libros y yo crecí aprendiendo a confiar, ¿no? Los Caballos de Troya se hace como mucho énfasis en confía en el Padre Azul y el Padre Azul, que bueno, ya todos sabemos cuál es el origen, ¿no? Pero en aquella época creo que fueron de mucha ayuda y me sirvieron para conducirme moral y éticamente, sobre todo en este mundo de la música en el que no es el único, pero se da como con mucha facilidad agarrar vicios, que aunque un vicio es fácil llegar al vicio en cualquier profesión, ¿no? Pero en la música hay un cierto acceso como más inmediato porque se trabaja de noche, porque los lugares de trabajo son precisamente lugares de fiesta, etcétera. Entonces, me sirvió mucho como, ¿cómo se puede decir? Como un escudo, como una salvaguarda ahí. Decía mi papá, tú tienes que aprender a, perdón por la palabra, pero tienes que aprender a andar entre el excremento sin mancharte, ¿no? No puedes evitar pasar por ahí, pero bueno, tú sabes a dónde vas. Y sí, después terminé los caballos, bueno, hasta ese momento habían salido creo que hasta el 7 o hasta el 8. Y después empecé a ver que tenía otros libros Benítez recuerdo que leí el de La Rebelión de Lucifer. Y La Rebelión de Lucifer, pues sí es una novela o una novelización del documento de Urantia de La Rebelión de Lucifer. Y ahí sí habla de la quinta revelación y demás, pero ahí él menciona a Urantia como Iurancha. Yo creo que quiso españolizar el inglés, Iurancha, y lo puso como Iurancha, ¿no? Así como se oye. Y la quinta revelación y demás. Y bueno, hasta ahí, pues yo me quedé fascinado porque dije, o sea, debe de existir la quinta revelación, pero ¿de dónde la habrá sacado? ¿Qué será? ¿De dónde será? Y en ese momento era un año, ¿qué sería? 2006, 2007. Pues el internet se encontraban muy pocas cosas y todo era casi en inglés, ¿no? Y bueno, pasó y de repente, unos años después, un par de años más tarde, platicando con un amigo músico de temas espirituales y demás, salieron a colación los Caballos de Troya. Y este amigo no era lector ni nada, cero espiritual, pero sabía de dónde había sacado Benítez toda esta
todo esto de sus libros. Y me dice, sí, eso de la revista de Lucifer lo sacó del libro de Urantia, ¿no? Y yo casi lo agarro del cuello. ¿Qué dijiste? Repítemelo, ¿no? Urantia, sí, es un libro, no sé, de ahí lo sacó. Entonces yo hice clic inmediatamente, Urantia, Urantia. Dije, claro, Urantia en inglés es Urantia. Y entonces pues me di a la tarea de investigar en internet y sí recuerdo que no encontraba el libro en las librerías aquí, pero recuerdo que me copié de internet todo el libro en Word, o sea, copiaba cada documento y lo pegaba en Word. Y así copiaba cada documento y lo pegaba en Word hasta que completé mi libro de Urantia en Word, copiado de internet. Y te atrapó. Sí, entonces, pues yo ya sabía de qué iba porque ya conocía todo el trabajo de Benítez, que habla de esta parte, porque tiene otras cosas de ovnis y demás, ¿no? Que la verdad no me interesaron como demasiado, me fui más por toda esta parte que tenía que ver con el libro de Urantia. Entonces, pues empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Y de repente, me acuerdo que preguntaba en las librerías si no tenían el libro físico. Y hay aquí en México hay una librería, bueno, un lugar, un pasaje, como un túnel que le llaman el pasaje de los libros. Está repleto de librerías, pero es como un túnel ahí escondido, nadie lo conoce más que los que son muy nerds o muy estudiosos, ¿no? Entonces supe de ahí y fui librería por librería preguntando hasta que llegué a una ahí pequeñita y pues sí, ahí lo tenían, ¿no? El de la pasta blanda. Y me da mucha risa porque cuando pregunté por el libro, oye, disculpa, ¿tienes el libro de Urantia? Y así como si fuera una cosa de súper secreta, me dice, sí, espérame, ¿no? Y se mete o sea, no lo tenían a la vista, vaya, ¿no? O sea, me sentía yo como en una película de estas de espías, ¿no? Así. Y sí, salió con el libro y pues es el único que tengo, ya, me lo compré. Y entonces iba yo caminando en la calle leyendo mi libro y, o sea, alguna vez un amigo me dice, oye, te vi en el metro, te hablé, pero ni me saludaste, ibas ahí clavado en un libro, ahí bajando las escaleras. O sea, lo leí, día, tarde y noche casi hasta que lo terminé como en 6 meses. Había muchas cosas que no entendía, pero como que más adelante algunas otras cosas se me iban aclarando y demás. Pero bueno, después de eso, duré, como creo que también muchos, como lector solitario, como por 10 años, yo creo. De repente me metía a foros en internet, ¿no? Pero sí, recuerdo que de repente encontraba yo, o para mí en ese momento, como que demasiada erudición de parte de algunos lectores, y eso hacía que yo de alguna manera sintiera como que no encontraba como con quién hablarlo sin tener cierta pena de no saber tanto o de equivocarme sin que te reprimieran o sin que te reprendieran, perdón, ¿no? Claro, porque uno cuando va empezando, pues no tienes claras muchas ideas y de repente mezclas algunas otras ideas que tienes preconcebidas. Entonces, de repente tuve un desencanto. Digo, en ese momento no lo entendía, pero quise preguntar algo de los ovnis, algo así, porque yo sentía que iba de la mano con Urantia y entonces algún forista me regañó que no metiera esos temas, Entonces como que dije, uy, no, aquí creo que no es. Y seguí estudiando solo por mucho tiempo, hasta que recientemente, hace que será unos 3 años yo creo, vi una publicación en el Facebook no sé si ubican a Martín Guzmán, es un mexicano que es presidente de la Asociación Urantia México. Él publicó que quien quería formar parte de un grupo de WhatsApp para estudiar el libro de Urantia. Yo quiero, ¿no? Y ya le pasé mi teléfono, me agregó y ahí al principio estaba yo bastante activo, pero aprendí mucho de los comentarios que se ponen ahí. Después dejé de participar bastante por falta de tiempo, porque de repente pues se me iba todo el día ahí en el WhatsApp y tenía que trabajar, entonces lo dejaba y cuando regresaba ya había 300 mensajes sin leer y me perdía mucho, ¿no? Pero cada vez que puedo, pues ahí estoy revisando lo que escriben, pero he sentido que me gusta más el contacto personal, bueno, ahora a través de de una cámara, ¿no? Pero ver a la persona con la que estás hablando y creo para mí tiene como un efecto un poco más fructífero. Mágico.
Sí, más, como más humano. Ramiro, pero tú en este momento estás activo en tu lectura y en grupos por internet, así como estos grupos de Zoom. sí, en los grupos de WhatsApp, sí, estoy como en 3 grupos. Pero sí, últimamente he estado participando más en estos grupos de Zoom y conociendo pues a mucha gente valiosísima como Wilson, como Ángela y bueno, tanta gente. Marcelino, al señor Marcelino saludos. Yo veía sus videos ahí en YouTube y pues ya Ramiro, me descubrí. juventud allá, juventud que esté cerca de ti, a la cual tú le hayas llegado con este libro de Urantia, fácil, difícil, lo has logrado, ¿cómo se ha comportado esto? Sí, uno va aprendiendo a ser moderado, a controlar un poco la emoción. Cuando creo que nos pasa cuando encontramos cualquier cosa que nos vibra en el corazón y que nos cambia la vida, queremos compartirlo con todo mundo, ¿no? Pero muchas veces no entendemos que cada persona tiene su tiempo y su momento para recibir alguna verdad o algún cambio. Entonces, de repente te encuentras muchas veces con pared y tú quisieras que las personas, creo que lo primero es con nuestra familia, ¿no? Yo le regalé el libro durante a mis papás, mi mamá falleció en el 2013, pero en aquel tiempo les regalé el libro de Urantia y miren que esto para que pues mejoren su relación y tratando como de pues jalarlos hacia lo que yo había encontrado, ¿no? Pero también como que siempre estuve muy consciente de que pues ese era una verdad que a mí me había vibrado en el corazón y no necesariamente a otra persona podía causarle el mismo efecto, o no al menos de manera inmediata. Entonces, pues sí, lo leían y ahí tenía mi mamá, hasta le hizo un separador bien bonito, pero pues es más importante leer el libro que tener ahí una funda bonita y demás, ¿no? Generalmente pasa eso. Y como que no le hicieron mucho caso, ahí lo dejaron, pero bueno, dije, en algún momento a lo mejor y les interesa. Nunca pasó, no lo rechazaban, pero estaban como muchas personas muy cómodos, no sé si cómodos o cuál sea la palabra, pero no tenían la necesidad de moverse de la religión institucional en la que se encontraban y en la que siempre habían estado pues participando, pues, ¿no? Ahora con amigos, ahí sí, a medida de lo posible he tratado de de hablarles del libro de Urantia, pero más que del libro de Urantia, como del mensaje del libro de Urantia. Son pocas las veces en las que puedo llegar al libro de Urantia. Como que vas tanteando el terreno. Tienes una plática de corte espiritual con alguien. Por ejemplo, tengo un amigo bajista que yo creía que era ateo porque era de estas personas que eran como muy sarcástico en sus comentarios hacia Dios y criticando a las religiones, obviamente. Entonces de repente yo tenía la impresión de que era ateo, pero en alguna plática salió que él era como muy seguidor como de la espiritualidad africana y cosas así. Entonces me di cuenta de que no era ateo. Y entonces pudimos platicar como de algunos temas. Yo siempre como tratando de seleccionar del tema de Urantia qué puede ir ad hoc con la plática que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, no sé, si él me estaba hablando de las culturas africanas, entonces yo a lo mejor hablaba un poco de lo que decía Urantia sobre los chamanes, sobre las supersticiones y cosas así. Y mucho también, y eso lo tengo como muy marcado, con lo que hacía Jesús con Urmia, se llamaba, ¿no? La escuela. En donde él pues nunca atacaba las creencias de la gente con la que platicaba, sino más bien seleccionaba las partes de verdad que ellos tenían y las embellecía, ¿no? Entonces, siempre como que he tratado de ir por esa línea, de ver cuáles son los puntos en común con las pláticas que tengo con las personas y agarrarte de ahí y como poner más atención ahí en vez de estar señalando los errores que tienen sus creencias, ¿no? Eh, y así he logrado, o sea, no voy a decir he logrado traer lectores, no, porque eso parece que estás vendiendo una marca, ¿no? O sea, no, creo que no se trata de eso, pero sí he logrado entablar pláticas muy interesantes con personas en las que te das cuenta de que no les falta como mucho para leer el libro de Urantia.
porque están como muy en esa línea. Le regalé el libro de Urantia a un alumno mío, después de tener muchas pláticas. Él era cristiano evangélico, me parece, o bueno, creció en esa religión y terminó un poco asqueado por pues todo lo que vivió en su religión, y que a él le cortaron las alas artísticas, digamos, porque le hacían creer que la música secular pues era del demonio, y que si no era música espiritual o religiosa pues no servía, no se podía. Entonces él ya decidió estudiar música ya pues grande, a los 40 años. Y él está como con mucho resentimiento hacia esa parte, ¿no? Él me dice, es que a mí me cortaron las alas de niño. Yo quería ser guitarrista profesional y yo quería vivir de esto, y la religión me cortó mis alas. Pero bueno, ahora estoy en eso. Entonces hemos tenido pláticas como muy interesantes, muy intensas. Y ahora pues pensé que era un momento de regalarle el libro. Sé que a lo mejor no lo va a leer en unos 5 o 10 años. O a lo mejor sí, no sé. Pero por lo menos sé que ya la semilla ahí está, ¿no? Y de esa manera es como trato como de platicar del libro o de las enseñanzas del libro con quien se puede y con quien se deja también. Perfecto, pero no tienes una fórmula para abordar la persona, ya sea desde la vida de Jesús, como lo hacen la mayoría, o la historia del planeta, ¿no? No fórmula, pero sí más bien tengo es que no sé si es fórmula, pero tengo un procedimiento. O sea, yo no voy a hablar del libro Urantia con todo mundo. Más bien, primero entablo una conversación con la persona y veo si hay posibilidad de platicar de temas espirituales. Porque la persona, si es atea o si no cree, bueno, si es atea, por lo menos de dientes para afuera, pues no hay nada que hacer. No me voy a poner no voy a intentar entablar una conversación de corte espiritual, porque sé que va a terminar en debate. Y para mí, y siempre lo he dicho, los debates son una pérdida de tiempo, porque el debate se trata de ver quién gana. No hay como una predisposición de aprender de la otra persona y ver que, pues sí, que podemos retroalimentar. Entonces sé que si no estamos como en un mismo canal, va a haber un debate. Y yo la verdad ya aprendí que pues no hay que convencer a nadie, y podré tener muchos argumentos bastante razonables de la existencia de Dios, en la naturaleza o en el cuerpo humano, y que mira que el cuerpo humano es una máquina y que todo está diseñado y que todo tiene su función, y que las huellas digitales para que puedas agarrar las cosas y no se te caigan. O sea, podrías dar una explicación muy extensa de la máquina que es el cuerpo humano, pero digas lo que digas, si la otra persona tiene otro punto de vista, nunca vas a hacerlo cambiar de opinión ni un poquito. Entonces he aprendido que para que pueda haber como esta construcción o este intercambio sano de ideas, la otra persona tiene que querer saber. Entonces, Perfecto. como que parto de eso siempre. Entonces, si se puede, adelante. Si no, mejor hablamos de otra cosa. Bueno, Ramiro, cuéntanos qué cambios ha hecho Urantia en tu vida, mm, positivos, y que los hayas sentido. Sí, Urantia me cambió en esto. Claro, primeramente, creo que el miedo a la muerte, no tenerle miedo a la muerte, eso creo que es lo más inmediato, ¿no? Lo que uno nota. Y eso tiene pues ventajas para uno, pero de repente también es un tema delicado hacia las otras personas, porque cuando fallece alguien, pues yo nunca le voy a dar el pésame. Entonces de repente no sé muy bien qué decir, porque no le voy a decir lo siento porque no lo siento, ¿no? Entonces trato de darle siempre un mensaje esperanzador. Trato de hablarle de que la persona sigue viva, de que lo va a volver a ver, de que tenga fe, siempre como hablando desde el punto de vista de su creencia, ¿no? De la persona, pero apoyando estas para mí verdades, ¿no? Y mira, este no es el fin, él va a estar bien y va a estar mejor y está contento y está vivo, y lo vas a volver a ver. Entonces pues pídele a Dios que te dé resignación y que te dé como consuelo en esa verdad, ¿no? Pero nunca llego a decir pues lo siento y mi más sentido pésame. Ya esas palabras desaparecieron de mi vocabulario, para empezar. Bueno, otra cosa, el trato con las personas. Sí creo que soy una persona muy paciente. Obviamente tengo mis momentos
como todo mundo, pero en general lo he notado mucho en mi trabajo, en la enseñanza. Sí he notado como que los alumnos en general se sienten a gusto porque les tengo mucha paciencia y a veces son muy cabeza dura y digo, está bien, para eso estás aquí y yo para eso estoy aquí, para que aprendas y vamos al pasito y al pasito y al pasito. Entonces a mucha gente eso les sorprende mucho porque pues parece ser que no es tan común encontrar paciencia, ¿no? Uno lo tomaría como algo pues muy normal o algo como que muchas personas practican, pero después te das cuenta que no. Y en mi trato con los demás, bueno, para empezar, pues ya te consideras un ciudadano del mundo, ¿no? La ciudadanía cósmica, como decían en el Congreso. Ya entiendes que, pues sí, todos tenemos una identidad y podremos tener nuestro nacionalismo pues muy arraigado, que qué bueno que así sea, pero entiendes que la hermandad universal es más importante que cualquier bandera o ya no somos mexicanos, o sea, seamos mexicanos, colombianos, venezolanos, ya somos parte de una sola familia y eso me gusta mucho, ¿no? Porque sé que llegue a donde llegue, si una persona que lee el libro de Durantia lo ha entendido, me va a tratar de una buena manera, así como yo lo voy a tratar a él o a ella, ¿no? Entonces, pues creo que eso ha sido de las cosas también que han marcado bastante mi manera de ver la vida. Maravilloso. Yo le voy a dar, como ahorita tenemos que pasar a una segunda parte, que es el formato pues de la presentación, le voy a dar unos minutos a las personas que están acá a ver quién te quiere preguntar algo. Sí. Entonces veo manitos. No hay manitos. Bueno, creo que nos has contado tanto y tan lindo. No, pues, yo sí yo quisiera preguntarle si en todo su trabajo musical ya ha construido algunos temas que sean exclusivamente durantianos. Ok, qué buena pregunta. No he querido hacerlo todavía porque... No porque no me nazca, yo me he dedicado más a la música secular, ¿no? Pero siento que en este momento, o bueno, hasta hace algunos meses, ahora ya estoy teniendo más esas inquietudes, pero hasta hace algunos meses decía, bueno, pero ¿por qué no compongo temas urantianos y demás? Pero lo sentía muy forzado, la verdad. Es decir, yo aún sigo tratando de aprender y de entender, como que sigo en esta actitud de estudiante, que creo que siempre la voy a tener, espero. Entonces, he tratado como de entender más el libro, entender más las enseñanzas, aprender más de la gente que está en los grupos de estudio, que está dando las conferencias. Gracias a los grupos de estudio, por ejemplo, pues entendí que era la adoración, porque a mí me pasaba un poco lo que a mucha gente le pasa, que confunde la adoración con la alabanza. Porque en nuestras religiones eso se entiende, alabanza y adoración. Cuando en realidad es algo totalmente distinto y gracias a los grupos pues lo entendí, sigo aprendiendo a hacerlo. Entonces por ese sentido, por ese lado, no me he aventurado a componer como música de corte urantiano porque lo sentiría forzado en ese momento, ¿no? Ramiro, gracias. Es que te tengo que interrumpir un poquitico las respuestas porque tenemos otras preguntitas, Okay. ¿sí? Te le damos paso a Osvaldo Rodríguez, que alzó la manito, y luego a Marcelino. Claro. Osvaldo. Niño Osvaldo, habilita el micrófono. ¿No puede? ¿Quién está de coanfitrión? O de anfitrión, por favor, para que le habiliten A ver, el micrófono. vamos a ver, Osvaldo. Ya. Ah. Ok. A ver, Osvaldo, dale. ¿Qué pasa? No, Osvaldo, no tienes activado el micrófono. Sigue apagado. Ahora Ahí, sí. ahora sí. Ahí, sí. Bueno,
No, decía que no tengo ninguna pregunta para Ramiro. Realmente creo que ha sido muy claro y pues me parece fantástico lo que ha venido haciendo y cómo ha venido comprendiendo la quinta revelación y cómo la ha aplicado en su vida. Entonces lo que quería era felicitarlo porque, porque no muchas personas en tan corto tiempo alcanzan digamos, esa comprensión de la revelación, ¿no? Entonces me parece que debía felicitarlo y era eso nada más, me parece muy importante lo que ha hecho. Gracias. A ti, Osvaldo. Marcelino. Muchas gracias. Buenas noches, un gran abrazo para todos. Ramiro, felicitaciones, como dijo nuestro hermano Osvaldo, pero hay algo muy interesante, hermano. México es un país bastante cristiano, especialmente católico. ¿Cómo has tenido que manejar con las personas que son católicas, que son cristianas, para poder hacerles de alguna manera alguna conexión con Durante? ¿Has tenido algunas dificultades en ese sentido? Quería que nos diera cómo ha sido esa relación tuya con especialmente los católicos practicantes y los evangélicos que hay en México. Es complicado, bastante complicado, porque generalmente pues todas las religiones institucionales son muy cerradas, pero el catolicismo más, porque es una religión que se basa en la tradición muchísimo. O sea, generalmente en las religiones protestantes, muchas de las personas que son protestantes o cristianos evangélicos o demás, llegan ahí porque no están a gusto en sus religiones de nacimiento. Por ejemplo, los católicos o yo qué sé, o sea, como que se salen de ahí y ya se vuelven cristianos. De hecho, está como se hace, ¿cómo se dice? Se hace mofa de cuando algún integrante de la familia está como queriendo irse a otra religión. Ya, mira, ya se está volteando aquel, tengan cuidado con aquel, ¿no? Entonces, generalmente, pues sí es muy cerrado. Y yo, pues la verdad he tomado una actitud, como siempre, de si hay oportunidad y si veo que hay interés de una persona, de la otra persona, de aprender, no de aprender, sino de compartir, entonces entro. Pero si no, mejor ni me meto. También he entendido que a pesar de tener todos sus defectos, la religión institucional, pues tiene una función social y tiene una función espiritual, a lo mejor muy limitada, pero si no hubiera esa parte, pues la gente no pondría atención. O sea, la gente va a misa por obligación a lo mejor o porque lo tiene, ¿no? Porque lo tiene que hacer. Y bueno, pero finalmente eso le está sirviendo para acercarse a la espiritualidad de una manera a lo mejor pues muy limitada, pero si no tuviera que hacerlo, pues simplemente estarían en otro mundo, ¿no? Entonces creo que de alguna manera pues tiene su función. Ahora, con quien sí he tenido dificultades es con mi suegra, por ejemplo. Mi suegra es una persona ultra fanática de la religión. Todos. No, pero en ese sentido. Suegra es suegra, Todos Ramiro. tenemos problemas con la suegra, no te preocupes. Suegra es suegra. Es curioso porque mi suegra es una persona que nos quiere mucho y nos llevamos muy bien y me quiere mucho y le quiero mucho, pero en temas religiosos tiene una cuestión ahí muy extrema y sobre todo porque creo que está en alguna especie de secta dentro del mismo catolicismo en donde les están metiendo unas ideas espantosas y que todo es del diablo. Y ahora, por ejemplo, con la vacuna. Resulta que la vacuna para el COVID pues es del diablo porque es de las élites y no sé qué. Entonces si te la pones, no solamente estás con el enemigo, sino que ya te condenaste. O sea, unas cosas que es muy difícil, muy difícil razonar, ¿no? O dar otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, imagínense decir, no, pues es que yo ya no soy católico, pues es el acabose, ¿no? Entonces, así es, Ramiro, a muchos nos ha tocado así, qué pena interrumpirte, realmente a muchos nos ha tocado librar con eso. Quiero darle paso a la última pregunta, porque tenemos que pasar pues ya al otro tema. Diego Villada,
Y discúlpame, Ramiro, lo que pasa es que tú entretienes, uno se va envolviendo en tus respuestas, se envuelve, pero hay que darle oportunidad a los otros también. Es que Ramiro habla muy bueno. Eh, Ramiro, felicidades, hermano. Saludos. Saludos de Colombia. Mi carnal. Abrazo, Diego, abrazo. Te admiro mucho, hermano. Espero que muchos músicos que siguen este canal pues vean la entrevista y por ellos quisiera preguntarte ¿cómo podrían llegar ellos a crear música urantiana? Ok, qué bueno que lo preguntas. Ampliando un poco que esa pregunta me la hicieron hace rato. ¿Por qué lo sentía forzado? Lo dije hace un momento. Porque yo veía a todos mis amigos músicos que en algún momento se volvieron cristianos y entonces ahora todo tenía que ser música cristiana y ya no podían hacer música secular. Y eso, digo, está bien, está bonito, me gusta la idea de hacer música para Dios, pero creo que lo llevaron como a un extremo. De repente un amigo muy querido se hizo cristiano y me dio mucho gusto porque le cambió totalmente la vida. Andaba en vicios, andaba tenía una moral bastante relajada, digamos. Entonces esto le ayudó mucho a enfocarse en su espiritualidad y demás. Y un día me dijo que quería que yo lo ayudara a formar una banda de música cristiana. Le digo, sí, claro que sí, vamos a hacerlo. A hacer unos arreglos de merengue. Él es dominicano, entonces quería hacer unos arreglos de merengue y un disco de merengue y de bachata cristiana. Y sí, yo colaborando con todo lo que podía. Pero resulta que un día me habló y me dijo que se sentía muy apenado, que lo disculpara, pero no iba a poder invitarme a tocar con él porque le habían instruido los pastores que no podía haber gente de Ana, ¿no? O sea, del mundo, dentro de los grupos. Dije, sí, no te preocupes, no pasa nada, está bien, lo entendí. Pero por ese lado, yo me he visto un poco, no frenado, pero no inspirado como tal a hacer música urantiana. Me he ido más por la parte de hacer actos, de practicar en mi vida el mensaje de Urantia. Ahora, en este año ya me han dado muchas inquietudes de empezar más a hacer música de corte urantiano, pero me ha nacido. O sea, no ha sido como una cosa que yo sienta que no, pues como ahora estoy leyendo este libro y yo soy músico, tengo que hacer música. Por eso mismo no lo había hecho. No, creo que no te contesté, ¿verdad, Diego? No, Ramiro, no sé qué dirá Diego, pero por favor, me da pena con Gonza, pero tenemos que pasar a la otra parte del programa. Si le haces una pregunta corta y por favor, Ramiro, te me comprometes a no extenderte mucho, ya sería la última. Gonza, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, perdón si me escucho un poquito nervioso, es que siempre cuando estoy con varias personas, aún en videollamadas, sí siento a todos ustedes. Bueno, lo que quería decir era, ¿cómo saben ustedes que no están en una secta o en un grupo elitista? Pensar que están anti un sistema, pero eso no los haría entrar a un sistema. O sea, pónganse a pensar si ustedes están fuera de ese sistema, están entrando en otro. Esa es mi reflexión. Bueno, esa era una pequeña pregunta. Ya si alguien quiere responderla. Muchas gracias. Bueno, si me permites, te doy mi punto de vista. Y creo que todos coincidimos aquí en que Urantia no es una religión en el sentido institucional como entendemos las religiones. Es una revelación que nos da un camino para acercarnos a Dios, y lo que a mí me gusta es que no tienes que dejar tu religión si no quieres para poder aplicar las enseñanzas del libro de Urantia. Tú puedes seguir siendo católico, puedes seguir siendo cristiano. Sin embargo, cuando entiendes el mensaje de Urantia, yo lo resumiría en palabras más simples, que la relación con Dios es personal. Y te voy a dar un ejemplo de lo que yo hablo con mi familia acerca de los santos, por ejemplo. Yo nunca les he dicho los santos no existen, porque eso sería destruir de alguna manera una creencia y entrar en conflicto. Más bien les hago preguntas. Me dicen, ¿por qué no le rezas a los santos? Les digo, bueno, ¿cuál es la función del santo o de la virgen? Pues interceder. ¿Qué quiere decir interceder? Pasar tu mensaje o ser el enlace entre tú y Dios. ¿Y estamos de acuerdo? Me dicen, sí, es interceder. Intercede por nosotros.
Bueno, entonces, les digo, yo no digo que no puedan interceder, pero ¿para qué voy a ir con si quiero hablar con mi papá directamente, no voy a ir con el ayudante de mi papá o con el mozo, con el trabajador de mi papá y decirle, oye, pásale el recado a mi papá y dile que necesito esto? Si puedo ir directamente con mi papá y saltarme ese paso. Entonces, creo que todo se resume en eso, en entender que la relación con nuestro Padre es personal y las religiones, sea la que sea, son vehículos que te van a servir para de alguna manera practicar esa comunicación, pero no es el único vehículo. Hay muchos y no necesitas tampoco de ellos, pero hay gente que los necesita. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Muy amable. Jota, entonces te doy paso para compartir pantalla ya para la segunda parte del... Bueno, Ramiro, ¿tú tienes alguna, perdón, tú tienes algunas diapositivas o algo en que te vayas a basar para la segunda parte o no? No, adelante, compartan la pantalla y vamos elaborando sobre eso. Perfecto, adelante, Jota. de acuerdo a lo que hemos venido estudiando durante todas las semanas, estamos en el documento 34 y el párrafo que corresponde a que nos analice nuestro invitado lo voy a compartir en pantalla en este momento. Es como, creo que es este, si no estoy mal. Si alguien recuerda bien, ¿eso que sí? Sí, está bien, Jota. Ok, Angelita, ¿nos puedes ayudar que tú lees muy bien? ¿Qué tal, tan lindo? Ahí. En la creación de un universo de criaturas inteligentes, el espíritu materno creativo actúa primero en la esfera de la perfección universal, colaborando con el Hijo en la producción de la brillante estrella matutina. Posteriormente, la progenie del espíritu se aproxima cada vez más a la orden de los seres criados en los planetas, así como los hijos van descendiendo desde los Melquisedec hasta los hijos materiales, quienes realmente se ponen en contacto con los mortales de los reinos. En la evolución posterior de las criaturas mortales, los hijos portadores de vida proveen el cuerpo físico, fabricado a partir del material organizado del reino existente, mientras el espíritu del universo contribuye con el aliento de vida. ¿Qué nos dice Ramiro ahí con respecto a lo que acabamos de leer? Sí, estuve revisando un poco el documento y bastante interesante. Yo tengo, bueno, esto es un poco antes, pero tengo como la inquietud de por qué se le llama hija, ¿no? Al espíritu materno. Y entiendo que es porque hay más características masculinas y más características femeninas quizá, porque no hay sexos allá arriba. Pero más que dar un punto, bueno, el punto de vista pues es, lo que entiendo es que el espíritu trata de acercarse, o las deidades tratan de acercarse de todas formas posibles a las criaturas más bajas, ¿no? Y por eso y de esa manera es como van haciendo como esta progenie de seres que se asemejan más a nosotros. Por ejemplo, los Melquisedec o Maquibelta Melquisedec, que se encarnó como un humano, a semejanza de nosotros, o los hijos materiales, ¿no? Pero más que eso, quiero aprovechar para aprender de ustedes, ¿no? O conocer su punto de vista en cuanto a esta inquietud de por qué hija o qué hace a este espíritu materno ser materno. A ver, ¿quién nos ayuda? Yo digo el nombre, pero aquí estamos muchos. Aquí vemos muchos, pero aquí hay especialistas. Aquí hay especialistas como Marcelino. Como Jairo Miranda también, ¿no? Como Jairo también, como Pablo. Don Ramón, que también lleva añísimos estudiando el libro y él nos conoce bastante. Osvaldo. Marlene, nuestra amiga. Osvaldo solicitó, alzó la manito. Adelante, Osvaldo. Osvaldo, bueno, gracias. Yo lo que quería decir es que entiendo que, primero que todo, las ministras divinas están en igual cantidad en los universos locales que
los Micaeles, la orden de los Micaeles, que los dos en su momento se unen para trabajar en la organización de la vida de los planetas en los cuales hay seres evolutivos del tiempo y del espacio como nosotros, que tenemos personalidad y que además tenemos afortunadamente, como en este planeta, un ajustador de pensamiento. Hay que tener en cuenta que hay otros planetas que también son evolutivos y no tienen ese ajustador de pensamiento que nosotros sí tenemos. Pero bueno, en ese orden de ideas, el trabajo es polar, o sea, la polaridad es una ley universal, ¿sí? Entonces, simplemente no se trata de sexos, se trata de que nuestro padre Micael tiene una polaridad y la ministra divina tiene otra polaridad. Entonces, para nuestro entender aquí en nuestro planeta Urantia, para poder entender eso, lo asimilamos o lo asemejamos a la vida natural que nosotros tenemos en el planeta. Y es que nosotros esa polaridad la aplicamos acá. Aquí somos hombres y mujeres en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese orden de ideas hay una polaridad. Y esa polaridad se manifiesta también en el universo. Me parece que esa es la explicación más sencilla que tiene eso. Pero si hay otra mejor, pues muchas gracias. Claro, y se habla también, incluso ahora que mencionas la polaridad, de que hay seres que son positivos y negativos, ¿no? Como, no sé si son los serafines o si alguien me puede corregir, que hay duales, ¿no? Y los crean unos positivos y otros negativos también. Bueno, gracias, Saúl. Perdón, me gustaría también hacer el comentario sobre el párrafo que acaba de leer Ángela, que a mí eso me llama mucho la atención, me parece. Es lo que me gusta del libro de Urantia, como que va poniendo las cosas en su lugar o va rellenando las lagunas que muchas veces tenemos, porque creo que todos, alguna vez antes de leer el libro de Urantia, sabíamos que la vida pues solo la puede dar Dios. Es decir, un médico, un científico podrá manipular de alguna manera los genes, las células, etcétera, pero no les puede dar vida de la nada. Entonces, pues uno dice, no, la vida la da Dios y ya, todo se lo atribuyes a Dios, ¿no? Pero aquí el libro de Urantia va separando funciones, es decir, dice, sí, es Dios, pero es a través de el Espíritu Universal. El Espíritu Universal es quien da el aliento de la vida, o esa chispa, digamos, que activa el mecanismo bioeléctrico, ¿no? de todos los seres. Y bueno, son de las cosas que me gustan del libro. Marcelino, adelante. Sí, bueno, es muy interesante la pregunta. Muy brevemente, en cuanto a lo que comentó nuestro hermano de la cuestión de la música, yo tuve la oportunidad de conocer a Leo Dan personalmente aquí en Mérida y resulta que lo felicité y le dije felicitaciones, hermano, por varias cosas, pero fundamentalmente porque no ha dejado la música secular. Eso es, usted es evangélico, pero no la ha dejado y lo felicité por eso. No debe dejarse, esos son los extremos en los cuales caen las personas. Iba a comentar rápidamente sobre lo de la parte de hija creativa. Es un complemento, no olvidemos que la primera madre de todo el universo tiene que ver con la unión del Hijo Eterno con el Padre. Entonces, el Padre como Padre en forma complementaria y el Hijo Eterno como Madre. Y surge el Espíritu Infinito. Y al surgir el Espíritu Infinito, hay una especie de conexión ya de un hijo que es de orden dual, que es el creador de origen dual, Padre e Hijo Eterno, y un espíritu creativo que es de origen único, que es el Espíritu Infinito. Y entonces, ese tipo de complemento hace que específicamente surja esa parte que dio origen finalmente a la parte física como el varón y la hembra, en el caso también de los Adanes y las Evas. Entonces, quería leer este pequeño párrafo al cual creo que se refirió Ramiro, del documento 84, sección 6, página 938, dice: la diferencia de naturaleza
reacción, puntos de vista y pensamiento entre hombres y mujeres, en vez de ocasionar preocupación, debería ser considerado altamente beneficiosa para la humanidad, tanto individual como colectivamente. Muchas órdenes de criaturas del universo son creadas en fase dual de manifestación de personalidad. Entre los mortales, los hijos materiales y los mixonitas, esta diferencia se describe como hombre y mujer. Entre los serafines, querubines y compañeros morontiales o moronciales ha sido denominada positiva o enérgica y negativa o introvertida. Estas asociaciones duales multiplican grandemente la versatilidad y se sobreponen a las limitaciones inherentes de la manera en que lo hacen ciertas asociaciones trinas en el sistema paraíso-abor. De manera pues de que es extraordinario esto y se compagina pues con la pregunta de nuestro hermano Ramiro. Y no olvidemos que esas características de la mujer tienen mucho que ver con la irradiación de la Madre Divina, del Espíritu Materno, y esas características del hombre tienen mucho que ver con las irradiaciones de Micael. Entonces es importante que tengamos eso presente. Incluso se comentan los reveladores que el instinto materno de todas las hembras de orden animal y por supuesto de las mujeres, tienen que ver con la conexión en ese complemento de los espíritus ayudantes de la mente. Como los espíritus ayudantes de la mente vienen de la ministra divina, entonces ese instinto materno es precisamente por esa influencia de esa ministra divina a través de los espíritus ayudantes de la mente. Eso es lo que quería compartir. Gracias. También quisiera decir que la ministra divina impregna de tal manera sus creaciones que toda la angeología es una creación prácticamente y directamente de ella. Y creo que para la próxima edición que va a salir del libro Durantia, ya no van a decir los ángeles, sino las ángeles. Le van a colocar género más femenino, dándole el valor que se merece a la parte femenina de estos ángeles, que siempre los hemos manejado masculinos, pero esta vez para la nueva edición serán femeninos. Entonces vamos a quedar las ángeles o las ángeles. Angelita María. ¡Eso! Angelita. ¿Podría dar una opinión con respecto al párrafo? Por favor. Ok, no, Gotica, ¿me coloca el párrafo? Ok. Entonces, siguiendo el lineamiento del estudio del libro Durantia y en esta parte que nos corresponde, ustedes recuerdan atrás, me pueden ayudar, que inicialmente llegó el hijo creador con su consorte, con su compañera para hacer la creación, que una vez que estaba listo el terreno, ¿sí?, para que se generara vida o se generara una creación de estos dos personajes en ese universo local. A la ministra divina le dio por parte del espíritu rector un chispazo de energía para darle todo el potencial para que ella generara vida en esos mundos que ellos gobernaban. Una vez que hicieron eso, entonces hicieron toda una organización, y entonces aquí nos están diciendo que del espíritu materno aparece un personaje, la brillante estrella matutina, que, ustedes me corrigen, es Gabriel el que administra. O sea, ellos dos dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos un director administrativo que nos ayude a organizar aquí. Pusieron una semana ahí, ¿listo? Para que hiciera todos unos procesos de organización. Después también crearon a Melquisedec, ¿listo? Para que tuviera otra función, la función de todo lo que es pedagogía y en algunas partes la parte administrativa, lo que fuera. Luego siguieron bajando y crearon, dentro de, están saltando escalas, crearon los Adanes y Evas, o los hijos materiales,
para que ellos hicieran toda una potencialización. Finalmente, una vez que crearon todas esas administraciones para gobernar semejante 10 millones de planetas, ¿listo? Finalmente, los portadores de vida crearon con el diseño del Micael, con la creación y todo ese proceso biológico, químico, mental, espiritual, todo, crearon unos seres al cual con evolución llegaron a ser seres humanos. Pero en el momento de nacer esa alma es donde entra esa gran energía que le dieron a la ministra divina, es la que pone la chispa, el aliento de vida, es la que le dice viva, sea. ¿Sí? Entonces, yo puedo entender un resumen muy general de este párrafo. Es que se crean entidades celestiales maravillosas, con toda la sabiduría que fuera, para que luego entren los portadores de vida y crean la vida del ser humano. Y ahí empieza ya el proceso de evolución. Es lo que yo entiendo en forma resumida de este párrafo. No sé si alguien quiera complementar o me quiera corregir de lo que dice acá. Buenas, yo quisiera como dar una opinión aquí. Por supuesto, estas son las áreas del libro en la cual uno se demora más en llegar, empieza por los contenidos más sencillos, pero quisiera destacar de la lectura y viéndolo ahora, el elemento creador, ¿no? Pareciera que en ese arquetipo del universo, el rasgo de lo femenino es participar en la creación de seres, que es también un arquetipo que en cierta forma caracteriza lo femenino en los seres materiales, ¿no? Y en alguna de las partes más adelante dice que la ministra divina coopera en la formulación de vida y en la creación de nuevas órdenes. Es quizá ese rasgo que me parece muy bello, ese soplo de vida que hace que ese espíritu materno se asocie con la creación de toda esa clase de seres que mencionaba ahorita, que Wilson era, al leer el texto. Entonces ahí hay un rasgo arquetípico hermosísimo de toda esa arquitectura espiritual del universo y de la deidad. Y ese rasgo femenino asociado con la creación de esos seres que además son diversos y se van desarrollando de manera escalonada hasta llegar a los seres materiales del tiempo y del espacio. Así es, hermano. Perfecto. Y si lo llevamos a la parte hombre-mujer, uno ve que el hombre pone la semilla y la mujer es la que pone la energía gestadora, es la que verdaderamente la que le insufla la vida a ese nuevo ser. Y es casi el mismo proceso, donde en la construcción de una de estas deidades o de estas figuras espirituales, llámese Melquisedec, ángeles, ahí los dos cooperan, pero es ella la que verdaderamente le da la energía para que este ser llegue a ser como se había pensado, como se había planificado. Pero yo tengo una pregunta, Jota, y aquí me gustaría que me apoyen en esa duda maquiavélica. La Madre Divina da la chispa. Sí. Viva, sea. Listo, entonces llegó el espermatozoide y fecundó el óvulo y se empezó a formar el cigoto y se formó un bebé y creció. ¿En qué momento, alegóricamente, le da esa chispa divina a ese ser? En el momento que se fecunda el óvulo, en el momento de la primera aspiración, ¡ah! Llora el bebé. Ahí cómo funciona esa analogía. Don Marcelino, Adelante, Pablo, Ramiro. Marlene tiene buenas preguntas. Wilson, Ramiro quiere... Marlene nos ha hecho a ver, Jota, póngale orden a esto. Ramiro quiere contestar. Si me permite, Wilson, yo lo entiendo de una manera un poco distinta. Creo que es muy distinto hablar del aliento de vida, lo que hace que un ser esté vivo, a lo que hace que un ser esté consciente o que tenga alma, o que tenga mente, o que tenga cualquiera de estas otras dotes espirituales. Yo creo que el aliento de vida
surge en el momento en el que los portadores de vida implantan literalmente la vida en el planeta. Es decir, cuando el planeta no tenía vida era pues simplemente transformaciones físicas, químicas, ¿no? Pero inertes. En el momento en el que vienen los portadores de vida y siembran el plasma vital o la vida bacteriana o como haya sido, creo que en ese momento ya está el circuito de vida funcionando. Y porque en realidad un espermatozoide ya está vivo y va a fecundar a un óvulo que también está vivo. Entonces se generan, la mujer es la que gesta y demás, es un equipo, ¿no? Pero la vida ya viene desde antes y se está reciclando y reciclando. Ahora esta vida se vuelve consciente por estas dotes espirituales de mente, de el ajustador de pensamiento, todo lo que ya sabemos que viene después, ¿no? Pero yo tengo una duda también. Estamos aquí aprendiendo, ¿ok? ¿Para qué es el orgasmo, hermano? Para que salga el espermatozoide. Yo creo que no solo eso, sino que se crea una energía tan potente, tan grande, que ese espermatozoide tiene que ir tan cargado, incluso el orgasmo de la misma mujer, tiene que ser tan grande para que esos dos con esa energía tan grande hagan una explosión, hagan una creación, yo qué sé. Entonces tengo la duda ahí, si es en ese momento que era chispa divina o es en la aspiración, cuando el niño aspira, cuando nace y chilla, llora, como decimos acá. Entonces, ¿alguien nos quiere complementar? Marcelino tiene la mano levantada. A ver, sáquenos de la duda, don Marcelino. Sí, bueno, estimado Wilson, siempre con esas preguntas de calibre y medio, ¿no? Sí, sí, bueno, mire, complementando lo que muy atinadamente expresó Ramiro, muy expresar, no olvidemos que el libro en varias oportunidades menciona la mente creada, mente creada. ¿Qué quiere decir en la opinión de Marcelino la mente creada? Quiere decir que tiene que ver con esa iniciación en el alga marina hace 550 millones de años. No olvidemos que los portadores de vida manejan todo lo que tenga que ver con esa realidad material, el plasma germen que ellos preparan, es con la realidad material consistente o existente en Urantia, en el planeta. Entonces, una vez que tienen el plasma germen, esa chispa vital, ese aliento de vida, es emanado o vamos a decir, exhalado o derramado por la ministra divina. No pudo haber desarrollado ningún tipo de especie vegetal sin ese aliento de vida, sin esa chispa vital. Una vez que la chispa vital penetró en el germen, en el plasma germen, comenzó a surgir la vida como alga marina, Eso continuó, porque recuerden que eso es hereditario, continuó en todos los vehículos de orden vegetal, igual en todos los vehículos de orden animal, y por supuesto llega al vehículo de orden humano a partir de Andoni Fonta. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ya está esa mente creada allí como un germen, y efectivamente esa unión produce el inicio de la mente creada. La mente creada, que ya vino por el aliento de vida o la chispa vital de hace 550 millones de años, efectivamente va a ser transformada en una mente consciente. ¿Cómo va a ser transformada una mente consciente? Con los espíritus ayudantes de la mente. Los espíritus ayudantes de la mente actúan en esa mente creada que ya está unida entre óvulo y espermatozoide, y comienzan a producir una mente capacitada hasta llegar a producir el libre albedrío humano, en el caso humano, porque en los animales no produce libre albedrío. Entonces, sí, indiscutiblemente, Wilson, existe allí un orgasmo femenino, un clima femenino y un orgasmo masculino, indiscutible. Pero eso tiene mucho que ver con, y por supuesto, eso tiene mucho que ver con el amor y el afecto, y sobre todo el hecho de que la familia es básico para el éxito de un planeta. Entonces, pero ya está esa mente de alguna manera inmersa
en la naturaleza del espermatozoide y en la naturaleza del óvulo, que se unen para conformar esa vida de un ser y ser capacitada finalmente por los 7 espíritus ayudantes de la mente. Eso es lo que quería comentar. Don Gustavo, desde Australia, lo escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Yo pienso que esto es sencillo. Hablamos de espíritus y energía. Para poder comprender, tenemos que ver que la energía o es positiva o es negativa. Y en la medida que vamos descendiendo en la escala de lo biológico, vale la pena recordar que los primeros seres vivos eran andróginos. O sea, tenían la capacidad de ellos mismos, tenían la doble función de ellos mismos concebirse, de bueno, se me escapa la palabra. Total, correcto. Pero al bajar otra vez la escala hacia lo humano, vuelve y aparece la división de sexos o de género. Entonces, la vida ya viene. O sea, el esperma es vivo y el óvulo es vivo, está vivo, ¿ya? Recordemos lo que siempre hemos dicho, que en el reino de lo espiritual, de la energía, no hay divisiones. Pero para la comprensión nuestra nos tienen que ir dividiendo en las funciones, en el espíritu materno, en la función masculina, en la función femenina, de autoridad y de ayuda a esa autoridad como complementación, que todo es uno, ¿ya? Es más como de explicar con lenguajes un poco más técnicos, pero sencillamente es así, ¿sí? Y esa palabra que es un poco vedada, que nombró Wilson, bueno, eso tiene que ver con etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, don Gustavo. Y por la última pregunta, para continuar con el siguiente verso, don Jairo Miranda desde Venezuela. Nuestro profesor, ¿lo escuchamos? Buenas noches para todos. Yo interpreto la pregunta de Wilson de la siguiente manera, porque en función de esa interpretación es que daré mi respuesta. Para mí, Wilson pregunta, ¿cuándo llega la vida al ser humano? ¿En el momento de la concepción o al momento de exhalar su primer aliento o tomar su primera bocanada de aire? Como nos escribe acertadamente por allí nuestro querido hermano Miguel Soto, el libro de Urantia en el documento 103, sección 2, párrafo primero, nos dice, un niño ya existe alrededor de 9 meses antes de experimentar el nacimiento. Interpreto esa expresión como que la vida llega al individuo en el momento de la fecundación, en el momento en que el óvulo penetra el espermatozoide y realiza allí el entrecruzamiento de cargas genéticas. Eso era lo que quería referir con respecto a la pregunta de Wilson, no enfocándola en la activación del plasma de vida, sino concretamente lo que él preguntó en la vida actual, en la vida real, en qué momento llega la vida al ser humano. Bueno, gracias, Botica. Se me está terminando el tiempo, Wilson. ¿Cómo estamos de tiempo, Wilson? Faltan 6 minutos. Leamos la lectura y... Leemos el otro párrafo. Hágale, sí, hágale. En National Geographic salió un artículo donde en un laboratorio experimentaron de que al unirse el óvulo y el espermatozoide se produce una luz. Eso corrobora lo que dijo aquí el amigo anteriormente. Muchas gracias, don José, por el aporte. Leamos el siguiente párrafo. Angelita, por favor, nos lees. Habíamos terminado aquí en el aliento de vida, y entonces seguimos con aunque el séptimo segmento. Aunque el séptimo segmento del gran universo puede, en muchos aspectos, estar tardío en su desarrollo, los atentos estudiantes de nuestros problemas esperan en las épocas por venir la evolución de una creación extraordinariamente bien equilibrada.
Predecimos este alto grado de simetría en Orvonton debido a que el espíritu dirigente de este superuniverso es el jefe de los espíritus rectores de las alturas, siendo una inteligencia espiritual que incorpora la unión equilibrada y la perfecta coordinación de rasgos y carácter de todas las tres deidades eternas. Estamos atrasados y rezagados en comparación con otros sectores, pero es indudable que nos aguarda un desarrollo trascendente y un logro sin precedentes algún día en las edades eternas del futuro. Gracias, no entendí ni para preguntar. Gracias. Por eso tenemos ahí a los especialistas, pero primero a nuestro invitado. A ver, nuestro invitado, ¿qué nos puede ayudar con respecto a este fragmento que acabamos de leer? Ok, yo entiendo que, bueno, sabemos que hay 7 superuniversos que tienen creaciones con vida, pero que en el espacio exterior hay muchísima creación que todavía no está organizada, que falta por organizar, etcétera, ¿no? Entonces, de estos 7 superuniversos, entiendo que somos el más nuevo, el nuestro, en el que nosotros estamos, ¿no? Por lo tanto, aún está en desarrollo y en formación. Habla de que los estudiantes atentos de nuestros problemas esperan que nuestro superuniverso en algún punto llegue a ser una creación bien equilibrada. ¿Quiénes son esos estudiantes? Pues yo deduzco que son los seres de los demás superuniversos que ya han logrado esta perfección, por así decirlo, ¿no? Ahora, sabemos que cada superuniverso está presidido por un, no sé si presidido, creo que sí, por un espíritu rector, de los 7 espíritus rectores. Y estos 7 espíritus rectores son el resultado de todas las combinaciones posibles de las personalidades o de las características del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, sabemos que es la combinación del Padre nada más da un espíritu rector, el Hijo da otro, el Espíritu Infinito da otro, Padre e Hijo da otro, Padre Espíritu da otro, Hijo y Espíritu da otro, y la combinación de los 3 da otro. Y es precisamente este séptimo espíritu rector el que preside nuestro superuniverso. Por lo tanto, los estudiantes, pues, lógicamente vaticinan que vamos a lograr una... ¿qué dice? Un estado de bien equilibrado, extraordinariamente bien equilibrado por estar presididos por esta personalidad pues que reúne las 3 características del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, pues aunque vayamos lentos en términos de eternidad, pues indudablemente pues hay que creerles que esto se va a componer algún día y nos va a tocar verlo en otro lado, ¿no? ¿Alguno de los presentes quiere ayudarnos con sus opiniones? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son los atentos estudiantes? ¿Somos nosotros? ¿Son atentos estudiantes que miran nuestros problemas desde afuera? Porque el concepto de estudio es análisis, cuidado, evolución, todo ese universo es evolutivo, pero hay alguien que se preocupa por ese desarrollo y está pendiente del mismo, ¿no? ¿Quién puede ser ese estudiante? Nosotros. Nosotros. Claro. Estamos en proceso, o sea, toda la creación fue hecha para nosotros, como seres hijos de Dios y en proceso de ascenso, proceso de aprendizaje. Entonces, aquel que esté despierto, por decir algo, esté atento en aprender de todas las experiencias que la vida le da, bien porque las tiene por libre albedrío, bien porque la vida se la está generando. Lo importante es que aprenda siempre, permanente. ¿Listo? Entonces, hay que estar atento a todo lo que la vida le está ofreciendo, porque siempre, siempre, aún así en la adversidad, hay un aprendizaje. Siempre. Pero estar atento es reconocer ese aprendizaje de esa adversidad. ¿Sí? En la vida no hay nada malo, nada. En la vida todo es necesario para aprender, para que mi alma se enriquezca con esas comprensiones que yo he hecho de todas las experiencias que he tenido. Bueno, ustedes me permitirán, mi jotica, son las 10:01 y aquí respetamos totalmente los horarios, ¿te parece? ¿Les parece que sigamos luego? Además vamos a cerrar con un buen cierre que nos tiene Ramiro, pero ¿están de acuerdo Wilson y Jota o seguimos un rato más?
¿no? Si quiere yo muestro el slide de los parroquiales y cerramos con la música de Ramiro, ¿te parece? Pero también hay que recordarles a todos nuestros asistentes y seguidores, les recordamos también que todas nuestras conferencias y todo nuestro estudio virtual se está subiendo a un canal en YouTube que se llama Café Virtual Urantia, y ahí les ruego por favor que lo visiten, que nos sigan, que se afilien a nuestro canal para que cada día que quieran repasar los estudios, pues la van a encontrar. Así que muchas gracias a todos los que de alguna manera se suscriben. Nuevamente, Café Virtual Urantia, y ahí lo van a encontrar. Bueno, para dentro de 8 días tenemos un gran personaje, conoce bastante el libro Urantia, muy estudioso, con bastante trayectoria, don Jaime Infante, lo conozco personalmente. Yo los grupos de estudios casi que los empecé con él, confianza de él. Qué chévere que nos puede acompañar Jaimito. Luego viene don Marcelino. Este Marcelino tiene como para 10 horas hablar. Tiene unas historias espectaculares. Y luego viene Andrés Rodríguez, que es el vicepresidente de Urantia Internacional, que también nos tiene muchas cosas que contar a nivel de su experiencia y a nivel de sus procesos de Urantia. Bueno, entonces, don Ramiro, cerremos con música. Cerremos, agarre su escopeta. Muchas gracias a todos por haber participado. Nos esperamos cada 8 días a la misma hora. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos y gracias por la invitación. Bueno. Esperemos estar por aquí más seguido. Adelante, Ramiro, con ese bolerito que nos va a regalar. Bueno, el siguiente bolero es mi rúbrica, me encanta cantarlo. Es de un paisano mío, de Álvaro Carrillo, se llama Sabor a mí. Seguramente lo conoce. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá como aquí sabor a mí. Vamos a terminar. No pretendo ser tu dueño, no, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor, sabor a mí. Sabor a mí.
Muchas gracias, Ramiro. La ñapa. Qué ¿No bonito. hay la ñapa, Wilson? ¿No hay la ñapa, Wilson? ¿Quiere que le cante o qué? Bueno, Ramiro, la ñapa.